Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa favorito, Hablemos de Salud, presentado por Aura María Solís Mondragón. Buenas tardes, bienvenidos a este su espacio, Hablemos de Salud. Mi nombre es Aura María Solís Mondragón, estoy inscrita en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD en la carrera de Administración y Salud. El día de hoy vamos a tocar el tema de la patología general, tanto como rama de la medicina y como una ayuda diagnóstica complementaria en el diagnóstico clínico de los pacientes. Mi invitada de hoy es la doctora María Carolina Barona, médica y auditora del Hospital Universitario del Valle en el área de glosas y evoluciones. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Antes de iniciar la entrevista, es importante ampliar el concepto de qué es patología. La patología es una rama de la medicina y la biología encargada del estudio de las enfermedades. De forma más específica, es una disciplina que se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos. Doctora María Carolina, cuando hablamos de patología, ¿a qué nos referimos? Buenas tardes nuevamente. Patología en sí, en general, es el nombre que se le da científicamente al conjunto de enfermedades que existen dentro de la medicina. ¿Cómo eran inicialmente los estudios patológicos a través de la historia? A través de la historia, en los tiempos antiguos, se han encontrado por allá en Egipto y por allá los antiguos griegos, hacían estudios en cadáveres. Ellos ahí empezaron a estudiar los cuerpos que fallecían por circunstancias que ellos no conocían, empezaron a revisar, a hacer disecciones de cadáveres, bien sea de animales o de personas, y empezaron a colocarles nombres a lo que ellos iban encontrando según el órgano afectado o el dibujo que ellos iban haciendo. Y así con el tiempo, con el pasar del tiempo, fueron creando como un vademecum, como un compendio donde están todos los significados de los hallazgos que ellos tuvieron en esa época. Doctora María Carolina, ¿cuáles son los 4 aspectos de la patología? La patología es anatómica, nos ayuda para buscar una enfermedad propia en un órgano, clínica y... ¿Cómo inicia la patología o dónde nace la necesidad de que empiece a haber estudios patológicos? Todo eso arranca en nuestros ancestros a raíz de todos los fallecimientos por causas desconocidas en ese momento. Entonces empiezan a preguntarse, a generarse inquietudes en relación a por qué mueren las personas. Y a raíz de eso empieza a lo largo de la historia el estudio de todas las enfermedades. El término de patología viene de patos, que significa enfermedad, y logia, del estudio de las enfermedades. ¿Cómo ayuda la patología en el manejo clínico del paciente? Este le da un enfoque al clínico o al médico especialista para poder ser asertivo, indicar un tratamiento, un manejo y un diagnóstico. Inicialmente un diagnóstico y a raíz del diagnóstico un tratamiento. ¿Qué era el estudio con tinciones de rutina y qué papel desempeñaba en el momento de confirmar una patología? Toman una biopsia. Este tipo de estudios es a raíz de una biopsia de un tejido, de un órgano, y se le realizan procesos de diferentes tinciones. Todo con el fin de revisar las células a nivel celular, qué tipo de enfermedad está en el paciente. Entonces se utilizan diferentes tinciones que nos van a pintar o a teñir, ¿sí?, las células de los diferentes órganos. Entonces ahí nos dice qué está afectado o qué tanta área está afectada, y de esa manera pues se concluye un diagnóstico. Cuando hablamos de una muestra y un espécimen, ¿a qué nos referimos en la patología? La muestra es una pequeña parte de un órgano, ¿sí? Y el espécimen ya es el órgano completo. Un ejemplo de esto puede ser
la matriz o el útero. Entonces pueden tomarle una pequeña parte a un mioma, ¿sí? Que ya se determinó por ecografía que tiene un mioma, sacan una partecita de ese mioma y lo estudian a nivel histológico, definen qué tipo de mioma es. Entonces ese sería la parte ¿me recuerda el primer nombre? Espécimen o muestra. De la muestra, perdón. Y cuando hacen la histerectomía o sacan completamente el órgano, estamos hablando del espécimen, porque es el órgano completo. Doctora, y para terminar, dentro de los avances tecnológicos que nos han traído las ayudas diagnósticas, ahora hablamos de la inmunohistoquímica como un estudio complementario a la patología. ¿De qué se trata esta ayuda diagnóstica o qué nos muestra esta ayuda diagnóstica? La inmunohistoquímica hace parte de las tinciones que se le realizan a los tejidos de forma más avanzada, aparte de que se utilizan de tinción, quiere decir unas sustancias que me van a alterar el tejido, utilizan también hormonas, entonces revisan cómo interactúan estas tinciones y la parte hormonal para determinar a qué corresponde esa muestra. ¿Sí me van a entender? Sí, doctora. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes por la atención prestada a este programa y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hemos terminado su programa Hablemos de Salud, un espacio donde usted podrá aprender cosas que no sabía.